Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Diálogos en el Tintero, un programa dedicado exclusivamente a la difusión de material histórico-cultural proveniente de alumnos y exalumnos de la Facultad de Humanidades UAMX, con sede en el municipio de Toluca, Estado de México. Una vez más nos encontramos con un trabajo de investigación en el cual un compañero nos dará su punto de vista. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Diálogos en el Tintero. El día de hoy tenemos la presentación de nuestro compañero y amigo Iván García, el cual nos presentará su tema titulado Pensar históricamente a través del cine. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. El gusto es de nosotros. Créeme que este trabajo lo habían solicitado bastante. Ya sabes quién, ¿no? La querida Sí, Isabel Badía. Pero cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto. ¿Alguna sinopsis que nos quieras dar sobre el mismo? pues yo siempre he estado interesado en el cine y después de que al ingresar a la licenciatura, cuando decidí estudiar historia, pues no quería dejar pasar la oportunidad de combinar estos dos elementos que pues me apasionan, me gustan bastante y pues precisamente en una clase de la doctora Badía fue que se dio esta oportunidad de poder combinarlos. Y de la manera en que lo hice, pues como ya comentaron en el título, pensar históricamente a través del cine. ¿Cuál es esta relación entre el cine y la historia? Y cómo pues esta combinación puede ayudarnos a pensar históricamente. Oye, créeme que a mí me tocó ver tu trabajo. Esa vez, si no mal recuerdo, lo presentamos ante grupos de secundaria. Y fue un Sí, trabajo genial, o sea, a tal grado que es la fecha ya más de un año antes del Covimundo y tu tema aún suena entre la doctora, ¿eh? Créeme, aún así sí, lo recuerdo. costó bastante. Yo, para gustarle a niños de secundaria que son unos monstruos, pues sí es bastante interesante, pero Sí. oye, cuéntanos, ¿cuál es la relación que existe entre la historia y el cine? Pues esta relación puede darse en varias vertientes. Desde la creación del cine, del aparato, el cinematógrafo, pues es que se da ese primer acercamiento que tiene con la historia. ¿Por qué? Porque se consideraba que era un aparato que rayaba en lo mágico, ¿no? Era tan avanzado porque podía eh, retratar imágenes de la realidad, escenas de la vida cotidiana que podían pues guardarse, registrarse y después proyectarse ante la gente. Después de Que todo era, este impacto, ¿verdad? ¿Perdón? que era lo que se hacía en un inicio, ¿no? El cine surgió precisamente para esto. Y de hecho las primeras Sí, sí, películas son justamente eso. sí, el cine como arte, pues ya viene años después, pero desde el inicio, pues esta es la primera acepción que se tiene del cine, como un aparato que permite registrar la realidad. Y por eso muchas personas pensaron que el cine se convertiría en la fuente histórica por excelencia. A nivel internacional, varias instituciones comenzaron pues a pedir que se realizara un archivo fílmico para empezar a resguardar estas vistas. Aquí en México, que pues opinaban lo mismo. Amado Nervo, en alguna ocasión también comentó que pues el cine era la fuente histórica por excelencia. Esto después pues se ve eh, modificado
porque al cine llegó la ficción. Ya no era solo retratar lo que estaba sucediendo, sino ya inventar historias. Y es cuando el cine deja de tener como esa percepción de que reflejaba perfectamente la realidad. Pero pues ahí nos acaba la relación que tiene el cine con la historia. Tiempo después, pues la complejidad del cine fue aumentando, los directores, los guionistas, los involucrados en las películas, los autores, tienen una oportunidad de plasmar su visión de la realidad, ya sea a lo mejor al contar algún hecho histórico, su manera de interpretarlo, o aunque no fuera algún hecho histórico, pero de todas maneras, el autor nos daba una visión de lo que él estaba pues visualizando de la realidad, y esa es otra de las razones, de las vertientes que tiene el cine y la historia, su relación, es decir, el cine como una fuente para el historiador, para el estudioso de la historia. ¿Por qué? Porque documenta todas estas actividades humanas y también el pensar del hombre. Una vertiente más de la relación entre el cine y la historia, cuando se utiliza el cine para la enseñanza de la historia, como un recurso didáctico a partir de cortometrajes, algunas películas, largometrajes, y si bien se puede hacer una crítica de que a lo mejor lo que se muestra en pantalla no es completamente verídico, pues de todas maneras sirve para crear un acercamiento al hecho histórico y que el estudiante pueda interesarse más y dirigirse a la bibliografía de donde fue pues basada la película, ¿no? Exacto, y pues ¿no? Sí. No, y te iba a comentar con todo esto, bueno, tú y yo sabemos que el tiempo evoluciona, la sociedad cambia, ¿no? Y obviamente, si queremos retratar la realidad, actualmente en una película ya es muy difícil, por todos estos factores que te mencionaba. Con todo eso, ¿qué podrías decirnos en cómo o qué tanto puede el cine ayudarnos a formular un pensamiento histórico? Sí, es difícil pues trasladar el conocimiento histórico que se ha generado en escritura, en libros, para una película. ¿Por qué? Porque el cine maneja un lenguaje diferente. En el cine estamos hablando de que no solamente es lo escrito, es imagen, involucra el vestuario, el sonido, la manera en que acomodas la cámara. Y sí es difícil trasladar el conocimiento histórico hacia alguna película. Sí, el cine puede ayudarnos a pensar históricamente porque como ya le había comentado, el cine funciona como una visión de la realidad en la que fue creada. Una película de 1950, por ejemplo, aunque no narre un hecho histórico, pues si nosotros ponemos atención en el vestuario, peinado, en su forma de hablar, pues ya se convierte en un recurso para el historiador de cómo era la realidad de la época en la que fue filmada la película. Además del cine, ya varios años después de su creación, pues también fue transformándose. Entonces los autores vieron en el cine un medio para hacerlo contestatario, es decir, como para hacer denuncias sobre distintas problemáticas sociales. Entonces, de este modo también el cine nos ayuda a pensar históricamente, es decir, a tener un pensamiento crítico sobre alguna problemática. No hemos tenido ningún acercamiento con ello de ninguna otra forma, pero al ver alguna película, por sus características que pueden crearnos más empatía o que nos ayuda a comprender mejor porque lo estamos viendo, pues sí nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Oye, dime, acá entre nos, ¿no?
¿qué tan complejo, y bueno, eso creo que tú sí lo abordaste en tu estudio, qué tan complejo es el cine? Porque en comparación con, no sé, una serie en cualquier canal de streaming, pues una serie son varios capítulos, ¿no? Puedes hacer una historia compleja. ¿Cómo logras o cómo ves esta opción para hacer una historia que te impacte y que te lleve un mensaje en, en un tiempo tan limitado como lo tiene una película? Sí, es complicado. Pues si bien la diferencia entre la televisión, serie y el cine, pues sí, en primera como el ingreso de presupuesto, que no es el mismo, y aparte pues sí, que en alguna serie pues tienes mucho más tiempo para desarrollar la historia, pero el cine sí sería más complejo en cuestión de que en muy poco tiempo pues debes de explicarle al espectador lo que quieres decir, o lo cual explicar cuál es la postura que quieren que tome, o no una postura en general, sino simplemente que el espectador reflexione sobre lo que está viendo. Entonces para ello se deben de ocupar de todos los recursos que el cine puede contener, la música, la fotografía. Cuando en alguna película, por ejemplo, el cine es más de imagen, más que de escritura. Entonces, como dicen, ¿no? Una imagen puede decir más que 1000 palabras. Entonces, la imagen correcta, con alguna música en especial, eh, con determinado personaje, pues puede ofrecer eh, pues esta visión del autor en pocos segundos. Entonces, si se quiere realizar este tipo de cine, que no es el único, hay distintos tipos de cine, pero cuando se trata del cine histórico, de temática de temas históricos, eh, pues se procura que haya precisamente estudiosos de la historia involucrados, ya sea en el guión, en la trama de la historia, los historiadores de la moda involucrados en el diseño del vestuario, en la música, el soundtrack, puede ser historiadores que estén familiarizados con la música de determinada época, y también con ello darnos más elementos a considerar. En pocos minutos, esa es una de las bondades del cine, que en pocos minutos tú puedes obtener un mensaje, la visión de una parcela de la realidad sin necesidad de escritura. Danos un ejemplo de esto. Bueno, sé que ahorita es difícil, prácticamente es un podcast, pero alguna imagen de tu película favorita que nos dé un ejemplo claro, ¿cuál sería? Vaya, bueno, debo empezar a decir que de mis películas favoritas, muy pocas son como de temática histórica, y tal vez pueda sonar como algo raro, ya que pues me gusta el cine y la historia, pero pues sí, principalmente eso, ¿no? Estoy pensando en alguna. ¿Cuál fue la última película que viste? De la índole que sea. La última película que vi, Nomadland, ganadora del Oscar de este año. ¿Y alguna escena bueno, que te haya llamado la atención? No es tanto como de temática histórica, aunque bueno, sí. De hecho, sí podría ser un ejemplo, algo más contemporáneo, sobre la crisis económica se ambienta durante la crisis económica de Estados Unidos por ella de la crisis del 2008, años después. Es de una mujer que pues lo ha perdido todo y ahora se convierte en una nómada, es decir, que tiene su casa y pues se traslada a varios lugares
Estados Unidos. Y no le hace falta a la actriz, a este personaje decir, estoy pues devastada, decepcionada. No lo dice, pero ¿qué es lo que nos hace saber que se siente así? La fotografía, que está en un plano pues general. Estos planos se utilizan principalmente cuando quieres expresar que el personaje se siente solo, es decir, literalmente hacer pequeño al personaje, la cámara alejada en un espacio muy grande, pues para dar esa emoción de que se siente solo, un sentimiento de soledad. Y ahí eso puede durar 5 segundos, 6, y no hay necesidad de que alguien te esté diciendo, mira, ella está triste por esto, no. La imagen puede decir mucho más. Oye, ahora sí me dejaste prácticamente sin palabras, ¿eh? Pero sí he visto películas y comparto la idea tuya de que no por ser historiador o estudiante de la licenciatura nos tienen que gustar las películas forzosamente de índole histórica. La última película que, no sé, yo me vi fue una animada para niños. Es que, mira, uno de los problemas que, bueno, de los que podemos percibir, es que tenemos esta idea de que películas históricas, pues se trata como de una película que se trata sobre alguna guerra o sobre algún conflicto, pues principalmente conflictos bélicos, ¿no? O y regularmente estas, entonces el formato, pues, con un sentido como de darle seriedad también, pues sí se deja de lado un poco el lado del entretenimiento, o ¿cómo decirlo? De crear empatía con el espectador. Sí, de abrirse a un público más allá, sí, ¿no? Del especialista. Exacto, entonces por eso de ahí radica la complejidad también de trasladar el conocimiento histórico al cine. Y por ello es que pues a mucha gente tal vez no les guste como ese tipo de películas, aunque pues ya podremos platicar sobre que a lo mejor nuestro pensamiento, nuestro concepto de película histórica, pues tal vez esté medio, no sea el correcto de acuerdo a algunos historiadores que proponen. Y que ya son historias o pensamientos bastante añejos, ¿no? Lo vemos tan solo en los escritos que nos dan en clase, ¿no? De hace 50, 70 años. Y que ya son muy buenos y todo, no lo niego, pero actualmente ya son obsoletos. En ese hilo, tú dime, bueno, ya estamos indagando, ¿no? Pero dime concretamente, ¿no? ¿Cómo los historiadores, así, sin más, cómo los historiadores han indagado o se han introducido en el cine? Pues no son, pero tampoco, afortunadamente, no son pocos. Hay varios trabajos y uno de los principales fue Marc Ferro, que recientemente falleció. Principalmente los historiadores han abordado el cine pues en dos vertientes: como fuente histórica y como recurso didáctico, aunque recientemente se ha estado escribiendo sobre el cine como escritura de la historia. ¿A qué me refiero? Uno de estos autores que maneja esta idea es Robert Rosenson. Él hace una crítica de que por qué los historiadores siempre escriben, es decir, en texto, y por qué se privilegia esto y no otro tipo de poder plasmar el conocimiento histórico. Y no solo podemos hablar de la novela histórica, es otro modo de hacerlo, pero sigue siendo escritura. Entonces él aboga porque haya más historiadores que se aventuren a trasladar este conocimiento histórico a otros formatos. Por ejemplo, los podcasts,
videos cortos, y sí también involucra conferencias, pero pues el cine podría ser un medio ideal por su capacidad de, además de que pues es un medio que puede llegar a bastante público, pues es un medio que permite la sensibilidad. Por ejemplo, hacer una crítica, puedes ir a un archivo y puedes ver los documentos, pero puede parecer un archivo muerto, es decir, no hay como esa sensibilidad, hay veces que no me conecto con los documentos. En cambio, al ver una película me puedo emocionar, me puedo enojar, me puedo alegrar. Entonces, este manejo de emociones permite al espectador pues interesarse más por la historia. Eso lo llama el cine. La historia convertida en cine sería una historia viva, no muerta. Entonces, pues, eso me parece algo muy interesante, que haga esta crítica de no solamente escribir. Esto pues ya nos metemos más en cuestiones de la academia, ¿no? De que pues siempre se ha privilegiado este formato. ¿Por qué? Porque es algo de lo que se considera más serio. Pero pues no hay que olvidar que la historia pues da cabida para mucho más, y que el cine puede ayudar bastante en ese sentido. Exacto, ¿no? Y a veces muchos trabajos o muchos historiadores que ahora tomamos como cánones, en su momento fueron tachados de poco éticos o poco serios, ¿no? Hoy en día tenemos nuevas corrientes históricas, y es justo una pregunta que yo me hacía, no tan formulada como la tuya, pero sí era, pues ya hay historiadores que han escrito, y actualmente tenemos un problema grave. La gente, o la mayoría de la gente, ya no lee, o lee pero no necesariamente temas de cultura histórica. Así leen y leemos, ¿no? Los chismes, sí. Todo esto, y efectivamente también pienso que una buena película te atrae y no se olvida. Un libro, si te obligan a leerlo, como lo hacían, no sé, a mí me tocó en la primaria, me obligaron a leer, y aún estando en la carrera me cuesta mucho trabajo, ya que no se me inculcó, pero no de la manera en la que, de una manera adecuada, ¿no? Sí, pues ese es otro de los atractivos del cine, que la imagen puede perdurar más en la mente. Y es que, por ejemplo, una crítica que le hacen a este autor y a Pierre Solin, que es otro, pues es precisamente eso, ¿no? De cómo voy a dejar de escribir y hacer una película. En primera, pues no cuento con los recursos. Y aparte, pues también hay otro problema. Si bien se espera que cuando se quiera realizar una película de corte histórico, pues nuestro sentido común nos podría decir que se deben de contratar especialistas para hacerlo, ¿no? Pero la triste realidad es que en muy pocas ocasiones sucede eso. Entonces los cineastas pues solamente toman, pues sí, algún hecho, pero lo transforman, y no solo eso, sino que hasta pueden modificar todo lo que sucedió de acuerdo a su interpretación. Y pues, ¿a quién le va a creer más la gente? A los historiadores serios que realizan historiografía, pero que muy poca gente consulta, o al cineasta que tiene un mayor público y que les está con el hecho. Pues la respuesta sería pues este último, ¿no? Y con esta frase tan sencilla, ¿no? Basado en hechos reales. Mucha gente olvida el basado, y es como de, esto pasó así, ¿no? Sí, y con el solo hecho de poner eso, el espectador le da como ese, no le da el beneficio de la duda. En hechos reales, entonces yo le creo. ¿Por qué? Porque no me llama la atención adentrarme en los escritos.
Y ese es No, uno y es de más los fácil. motivos por los que sí, es mucho más fácil, y es por eso que estos autores pues abogan a que también el historiador pues debe de incursionar en eso. No está pidiendo que se deje de hacer historiografía, porque también la escritura permite pues dar otro tipo de explicaciones. El cine también por su lenguaje pues puede dar otras, pero lo que ellos tratan de decir es que pues que los historiadores no estén tan alejados de todas estas formatos en donde también puede difundir y divulgar el conocimiento histórico. Además, alguna película, aunque no muestre la veracidad que se ha propuesto en la historiografía, pues puede servir para que le interese y decir, bueno, esto en realidad pasó así, y ahora sí recurrir a la historiografía. Pero entonces el cine será como un primer paso para crear este interés. De nuevo lo menciono, a esta capacidad de sensibilizar, de, de generar emociones en las personas. ¿Y no crees que con todo lo que está pasando de inclusión, que te digo, yo no tengo, en lo personal, yo no tengo ningún choque, yo soy pro inclusión, pero no crees que esto ha llegado más que nada al cine y a la televisión, a deformar todo, de ya no poder mostrar una historia tal cual, ¿no? O sea, dejando de lado el cine en el mundo de la pantalla. Ya, bueno, te digo, hace poco vi el tráiler de una serie que iba a salir en Netflix y se estaba ambientada en ay, ¿cómo? En Europa, en Francia, creo que era no sé si tú me puedes ayudar, la hermana de Sherlock Holmes. No sé si tú sepas cómo se llama su serie. Ah, sí. Y es Enola Holmes, ¿no? Ajá, sí. Y te digo, vi el trailer así, y eso porque dejé la reproducción aleatoria y enseguida me pasó una crítica, y es lo que tú dices, de una youtuber que, viendo su historial, no está relacionada a las humanidades, pero ella sí nos dice, con esto de la inclusión, la historia original se deforma bastante y nos mete conceptos muy nuevos o conceptos muy actuales en tramas ambientadas en siglos donde esto nada tenía que ver. Es algo muy interesante que pues últimamente ha estado pues, en boca de muchas personas. Yo lo que podría primero comentar es que no debemos olvidar que, por ejemplo, volviendo a esto de la historiografía, los historiadores lo que hacen es proponen su interpretación, es decir, lo que queda del pasado es muy poco, son migajas. Lo que hace el historiador es como juntar esas migajas e interpretar lo que sucedió, pero realmente no tenemos una máquina del tiempo y vemos realmente qué fue lo que sucedió. Todo es una interpretación. Ahora, del lado del cine, pues tampoco se le puede exigir lo mismo, de que sea completamente así fue como sucedió y así lo tienen que saber todos. También el cine es una interpretación, es una visión de la realidad. El cine es un trabajo colaborativo, no es solo de una persona. Hay muy pocos trabajos donde sí lo realizan una sola persona y entonces conocemos como más la visión de esa persona. Pero también pues involucran toda clase de personas y cada uno le aporta algo. Entonces es muy difícil que con ese compuesto de todas esas personas pues se pueda llegar a algo tan verídico de lo que sucede. Ahora, el cine se ha dividido en dos partes: el cine documental y pues el cine como lo ahorita de lo que hemos estado el cine, no tanto del documental,
¿Por qué no tanto del documental? Porque ahí sí se aboga por decir, aunque también tiene sus sesgos, pero al documental sí se le pide que nos muestre la realidad, que sea veraz. ¿Por qué? Porque lo finalidades, ¿no? Porque quiere generar conciencia, denunciar alguna problemática social. El cine, no debemos tampoco de olvidar que también es entretenimiento y arte. El arte, eh, lo retrasan, un profesor nuestro nos dice que el arte no es reflejo de la vida, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que el cine también es esto. Tampoco le podemos exigir al cine que sea tan estricto en ese sentido. Y en cuanto a la inclusión, eh, yo considero que en muchas ocasiones es necesario, claro que es necesario, y aprenderla y no, pues sí, estallar en redes sociales, ¿no? Con todos esos mensajes de por qué hicieron esto o así. Pues sí se tiene que tener como unas bases de, bueno, de todas maneras es cine. Si realmente quieres conocer cómo fue lo que sucedió, pues acércate eh, pues a la historiografía o investiga más sobre esto. Sí, a Eh, los escritos por lo de mientras, época. sí, sí, sí. Mientras, pues a ver, antes de pues, hacer tu crítica, pues ve qué es lo que te está proponiendo este nuevo producto, por qué hicieron el cambio. Si bien eh, en algunos proyectos, y yo también he visto que puede decirse que es inclusión forzada, eh, pero en muchas ocasiones no. Y debemos de comprender el por qué lo hicieron, sus argumentos. Ok, a lo mejor ahora nos están contando esta historia de manera diferente. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor esa historia sería mejor contada para nuestros tiempos de este modo. Ahora ya vemos las cosas de diferente manera. Entonces alguna historia puede que no, nos haga empatizar de la manera que antes podría suceder. Entonces por eso se pueden hacer todos estos cambios. Y ahora que mencionas esto de la inclusión, pues podemos mencionar un ejemplo de cómo el cine, de cómo esta característica del cine nos puede ayudar a pensar históricamente. Por ejemplo, en los últimos años ha habido blockbusters, es decir, estas películas con mucho presupuesto, que son protagonizadas por mujeres, ¿no? Los Juegos del Hambre, Star Wars, eh, de Marvel, ¿no? Capitana Marvel, de DC, Wonder Woman. Y muchas personas dicen que, bueno, ¿por qué tantas mujeres protagonistas? Eh, pero lo que nos puede ayudar a pensar, si bien estas películas no son históricas o no son de históricas, pues ¿qué nos está queriendo decir este tipo de cine? Que algo está sucediendo en la realidad, que se está empezando a reflexionar y a poner en práctica, pues, cómo ha sido relegada las mujeres a lo largo de los años, un modo de reivindicación. Entonces, más que hacer una crítica hacia si es inclusión forzada o no, o si esto modifica lo que conocemos, yo considero que debemos de pensar en por qué realizar ese cambio y qué nos está queriendo decir esos cambios en nuestra realidad, ¿no? Posiblemente nos falta reflexionar más sobre ello. Tienes mucha razón, ¿eh? Pero bueno, es muy mi punto de vista. Hay películas que te cuentan una historia genial, y no forzosamente, aunque estén ambientadas en otra época, no forzosamente son parecidas a lo que el escrito dice o el famoso libro dice, ¿no? Y hay películas que son malas simplemente, a pesar de toda la producción que tengan, de los actores, porque muchas veces también el actor influye, y no me vas a dejar mentir. Muchas veces el actor influye en si la película tendrá un éxito o si pasará desapercibida. Y Sí, bueno, sí, ya también
Sí, pues, No, tú dime. Y dinos, ya es como una de las últimas preguntas, ¿no? Con todo esto, con la famosa etiqueta que mencionamos hace un momento de basado en hechos reales, dinos cómo en estos casos podemos saber si una película es histórica o no. bien, pues es algo muy, muy interesante, porque como ya lo habíamos comentado, nuestra concepción de película histórica es como que sucedió que está ambientada en una época de hace muchos años, o que se trata de una guerra, o de algún personaje famoso. Y pues si bien estas películas sí entran en esta categoría, pues si nos ponemos a leer lo que han propuesto algunos historiadores que han incursionado también en el cine, pues nos encontramos con una más amplia variedad de películas. Por ejemplo, hay un autor que se llama José María Caparra que propone pues 3 clases de películas históricas. La primera de ellas es las películas pues que sí son creadas con la intención, con el interés de recrear todo este ambiente histórico y de narrar un evento verídico. Se caracteriza porque pues contrata especialistas en la temática, los involucra, entonces realmente hay un trabajo de documentación. Ello pues puede ser la lista de Schindler de Steven Spielberg, que sí hubo trabajo de investigación para hacer la película. Otro tipo de películas, el segundo tipo, serían películas que se basan en personajes, en épocas o en algunos hechos, pero que la misma película te está diciendo que no tiene intención de contarte eso con científico. Y eso pues realmente no tiene como algo de malo, porque aún así podemos sacarle mucha información a este tipo de películas. Por ejemplo, en estos casos, ejemplos serían, son películas recientes. La de 1917 de Sam Mendes se ambienta en la Primera Guerra Mundial, y aunque sí hubo trabajo de algo de investigación, lo que será la película, pero aún así contiene elementos que podemos rescatar para ya sea como fuente documental o para utilizarlo como recurso didáctico en alguna acción. Y por último, tenemos a las películas que no tienen ningún interés en relatar un hecho histórico o de ser histórica, pero que por lo que contienen sí son un testimonio de la época en la que fueron producidos. Voy a poner un ejemplo que ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Pues la mayoría de nosotros conocemos los clásicos de terror de las películas, ¿no? Que puede ser como Halloween, Viernes 13, Chucky, Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? ¿Qué tienen en común estas películas? Más recientemente también la saga de los Warren, ¿no? Sí, también. Pero por ejemplo, en estas películas lo que tienen en común es que todas fueron estrenadas durante la década de los 80. Y el elemento de terror que tienen, pues es un asesino. En todas estas películas que mencioné, el elemento de terror, lo que causa terror, pues es el asesino. Si nos preguntaran si las películas son históricas, pues nuestra pregunta sería pues un evidente no, porque pues eso no existió, no existe Chucky, ¿no? O sea, pero a pesar de que son ficciones y que son producciones que tienen el objetivo de entretener, las características que ya hemos comentado en todo este rato, pues nos permiten saber que que los aspectos que tienen en común nos están diciendo algo de la realidad. ¿Por qué este tipo de películas durante esos mismos años?
porque todas tienen un asesino y todas fueron hechas en la década de los 80. Si nos vamos a la historia, a lo que nos dice la historia, pues ahí vamos a tener un poco de respuesta. Que pues precisamente durante estos años, o un poco antes, algo estuvo sucediendo en la realidad de Estados Unidos que se vio reflejado en el cine a través de la ficción. Lo que ocurrió fue que efectivamente Estados Unidos estaba lidiando con el incremento de asesinos seriales alrededor del país. Entonces ese terror era tal, real, que los cineastas pues decidieron trasladar eso al cine. Entonces tenemos este otro tipo de películas que se me hacen como las más interesantes, porque son películas que de entrada podríamos considerar que no son históricas, pero que nos permiten hacernos preguntas y reflexionar. Bueno, ¿por qué este tipo de películas en determinada época? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está pasando en su presente que se ve trasladado en el cine? También otro tipo de películas que pueden entrar aquí, pues yo podría comentar, ya de gusto personal, pues uno de mis directores favoritos, sino que es el favorito, es Guillermo del Toro. Y pues en muchas de sus películas, a pesar de que son ficciones, que es cine de fantasía, pues se ambientan en épocas históricas. Por ejemplo, El laberinto del fauno, que es una película que me encanta, pues se ambienta durante la Guerra Civil Española. Y a pesar de que la historia que nos cuenta pues es todo ficción, hay elementos que podemos rescatar. Se menciona a los líderes fascistas, vemos cómo está todo este conflicto con algunas guerrillas que han pues luchando una vez que Franco pues llega, ya se hace con el poder. Entonces son películas que si nos preguntan que son históricas, pues podemos decir que no. Pero ojalá que después de todo este recorrido ya pensemos de diferente manera. Y que aunque estemos viendo alguna película, ya sea animada, de ciencia ficción o de cualquier otro tipo, pues que nos preguntemos qué podemos sacar, qué elementos podemos rescatar para que nos ayude a pensar históricamente, es decir, tener un pensamiento crítico, reflexionar sobre estos procesos o cómo es que se está viviendo, cómo es que el ser humano está viviendo, pensando en determinados momentos. Sí, es lo que ahorita que mencionaste la película de Laberinto del Fauno, no sé, bueno, la vi hace mucho, no la he vuelto a ver, pero sí recuerdo el inicio de la película, ¿no? Es una, no sé cómo decirlo, pero la ambientación inicial te da el sentimiento de que están precisamente en guerra, de que hay un conflicto grave, y tan solo por el tono de ambientación que tienen las primeras escenas. Efectivamente, y es lo que comentábamos antes. No no te está diciendo textualmente de que estamos en guerra sino que por las propias imágenes que tú ves, pues ya te puedes dar cuenta de que pues las cosas como que no andan muy bien. Entonces también es otro modo de acercarnos a la historia con este tipo de cine. Exacto, y también, no sé, ahorita que mencionaste las sagas ochenteras, se me vinieron a la mente las sagas, pero noventeras, de finales del siglo pasado, que muchas películas de terror estadounidenses y más estadounidenses, ¿no? Crearon el famoso cliché de la escuela. La escuela y sí, prácticamente que todo sucede en una escuela, ¿no? Y es precisamente lo que tú dices, que me viene a la mente el caso más famoso de los 90s, el de Columbine, que fue precisamente en una escuela, en esta, no sé cómo decirlo, es antes de salir o prepararse para la universidad, que no sé cómo se les llama en Estados Unidos, pero aquí sería un derivado como la preparatoria. La high school. Ándale.
como último, con todo esto, tú que eres uno de los pocos estudiantes que conozco que se enfocan en algo distinto a lo que se establece, como lo mencionábamos en capítulos anteriores, del encasillamiento que se le hace a muchos alumnos. Por ejemplo, en este caso, que el cine es arte, pero la gran mayoría de profesores, al menos en la facultad, es como de si tú vas a estudiar arte, vas a estudiar pinturas, ¿no? Pinturas y de determinado siglo. Tú con esta evolución que estás dando, que es muy grande, no solamente para la facultad, sino para el mundo histórico, dinos qué consejo o qué le dirías tú en este caso a jóvenes que se están interesando por la historia o cualquier rama de las humanidades, pero que no se deciden estudiarlas. ¿Tú qué les dirías? Pues hablando desde mi propia experiencia, pues yo también tuve muchas dudas en ingresar a la licenciatura, aunque sí me gustaba, desde siempre me gustó, pero pues lo que hemos ¿no? De que eso no te va a dar para vivir, o para qué estudias eso, para qué sirve. Y pues yo el consejo que podría dar fue el que yo mismo me di y que en su momento pues me lo dieron, que si en verdad te gusta, pues hazlo, no importando todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso te va a llenar. Aparte, no que debemos de quitarnos ese pensamiento de que no vamos a aportar nada, o de que no sirven para nada estudiar humanidades, de que solamente es acumular conocimiento y pues ya, que no estamos llamados a la acción. Y eso es un error. Si estudiamos humanidades, podemos aportar a la sociedad. Estudiar una capacidad de reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y cómo el hombre piensa y actúa en su día a día. Nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y además nos da una visión más amplia del mundo, que eso también nos puede ayudar a comprender muchos más aspectos con las distintas problemáticas sociales, ser empáticos con ello. Entonces, pues ese sería el consejo de que claro que vamos a aportar para la sociedad, tal vez de manera diferente que algún ingeniero, arquitecto, etcétera, pero si nosotros mismos que estamos estudiando humanidades no les damos la importancia de vida y también consideramos que pues no tienen utilidad, entonces está complicado. Y es curioso, ¿no? Así como lo menciona. Conozco a tanto estudiantes, no de la universidad en sí, pero sí de varias universidades, y todos coinciden en algo. En algún punto de las carreras les toca forzosamente humanidad, ya sea en formación cívica, ética o propiamente historia. Y también somos nosotros mismos quienes nos ponemos el pie, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Tú no vales tanto como él, o el trabajo de él es más grande que el que tú o tus colegas pueden hacer. Sí, y aparte que pensamos que las humanidades pues están como a veces, en la práctica a veces sí ocurre que están en una burbuja, pero realmente las humanidades pues los podemos encontrar en nuestro día a día. Es algo que con lo que estamos en contacto siempre, y pues que no le demos la debida importancia, pues es algo que en lo que debemos de trabajar. Yo, por ejemplo, estoy recordando aquellas ocasiones, ¿no?, en las que estaba decidiendo mi futuro, es decir, al elegir la carrera, y siempre como que tuve dos
opciones, que precisamente son historia y cine. Pero me animé por la historia, porque yo he sido alguien que siempre ha tenido como muchas preguntas, tanto internas como externas, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Por qué es así? ¿Qué puedo hacer desde mi postura? Y pues estudiar historia y en general las humanidades, pues con ello he ido contestando esas preguntas. Y ya, ahora sí, ya para finalizar, ¿tú qué le dirías no a los que quieren estudiar, sino a los que ya están estudiando? ¿Qué les dirías o qué consejo les darías tú para precisamente como lo venimos platicando desde el inicio, para dar un paso más hacia las humanidades y exponerlas más hacia el mundo? No lo sé. Cambiaría, no sé si llamarle consejo, porque, bueno, el decir consejo sería como que tengo ya mucha experiencia y por ello puedo aconsejar. Pero lo que podría decir es, pues, que cada uno pues pongamos nuestro mayor esfuerzo y que nosotros mismos seamos lo que promovamos la aplicación de las humanidades, porque muchas veces olvidamos la aplicación. Nos hace crítica de que solamente el conocimiento se quede en la facultad, en las universidades, y pues cómo responder a eso, ¿no? Si la realidad nos muestra que en muchas ocasiones sucede de esa manera. Entonces, pues que todos llevemos a la práctica lo que hemos aprendido, pues hacia diferentes públicos. Nos quedamos con el atrevernos a lanzarnos al público, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Y te digo de antemano, nuevamente te reitero, muchas gracias por este espacio. Te digo, tu trabajo, a mí me tocó verlo. Es como diría un profesor muy, muy querido y muy odiado en la facultad, ¿no? A mí no me lo cuentan. Prácticamente yo lo viví. Sí. Oye, te digo, es un limitante muy grande el podcast, porque tu trabajo es prácticamente una exposición que engancha a cualquiera prácticamente. Te digo, yo lo vi claro con niños que bueno, en aquella ocasión nos tocó en la última hora y a ti te tocó en uno de los últimos lugares, con niños de 12, 13 años, cansados, listos para el fin de semana, y tú aún así con este tema lograste impactarlos y los dejaste con grandes dudas que, si no me equivoco, investigaron después. Sí, fue una experiencia muy, muy padre. Y pues gracias a ti por la invitación, porque sí, también de esta manera, pues el poco conocimiento que yo he adquirido, pues tampoco se queda conmigo, ¿no? También de esta forma, pues lo hacemos llegar a más personas. Gracias, nuevamente gracias. Y solamente una cosa, ¿no? Muchas gracias a los que nos escucharon. Esto fue un episodio más de Diálogos en el Tintero. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.